yo voy a estar hablando en esta mañana y le he dedicado a esta charla que vamos a tener, porque es una charla, el descanso de Dios. Yo toqué esto un poco en un Jornada Night hace varios meses atrás, pero fue algo bien rápido. Pero yo quiero en esta mañana entrar un poco más profundo en este descanso de Dios, porque ahora mismo muchas personas del pueblo de Dios, y no solamente aquí, en otros lugares, están estresados, hay angustia en su corazón, estresados por muchas cosas, por el trabajo, por relaciones familiares que están rotas, por relaciones entre hijos e hijas, por dinero, las finanzas. Hay muchas cosas que nos causan estrés en nuestra vida. Y en esta mañana queremos hablar porque queremos identificar de dónde proviene ese estrés, por qué viene a nuestras vidas y cómo vamos a resolverlo. ¿Cómo podemos resolverlo? Porque sí podemos. Y vamos a buscar una escritura en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, en donde Jesús nos da la receta para el estrés, para trabajar con el estrés. Y es la siguiente. Mateo 6, del 31 al 34. Dice, quizás sea un poquito, lo que yo lea un poquito diferente a lo que hay aquí arriba, pero no puede seguir. Yo tengo otra versión. Dice, por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles, en otras palabras, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. El Padre lo sabe, que necesitas algo para vestirte, algo para comer, algo para beber. Él lo sabe. Y continúa diciendo, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que quiere decir ahí es, busca primeramente el reino, indaga sobre el reino, conoce al reino, aprende sobre el reino y luego conéctate al reino de una manera perfecta. O sea, en la justicia, lo que dice el reino, hazlo. Está de acuerdo a él y tú verás que todas las cosas serán añadidas. Usted sabe que la angustia o el estrés proviene como resultado de cuando la persona siente que no hay salida al problema que tiene. Quizás está enfrentando un problema familiar, quizás está enfrentando un problema en el trabajo, quizás está enfrentando un problema financiero y no hay salida, piensas cómo lo vas a resolver y no tienes la respuesta. ¿Y qué pasa? Cuando sucede eso, comenzamos entonces a preocuparnos y viene a nuestra vida una angustia que le llamamos estrés. Porque no podemos resolver la situación. Está fuera de nuestro control. Y fíjese, el estrés ahora mismo es una de las enfermedades más grandes y más comunes que hay
en el siglo XXI. Ahora mismo hay gente que se hace rica resolviéndole el estrés a otras personas o tratando de resolverlo, hablándole, ¿verdad? Los psicólogos, los psiquiatras, algunos te dan pastillas. Y vamos a ver qué es el estrés. Fíjese, el estrés dice que es una alerta, una ansiedad, una preocupación, un temor en nuestras vidas, imaginario o real. O sea que el estrés puede ser algo que tú te estás inventando o puede ser real. Puede ser que tu cuenta esté en cero, eso es real. Tu cuenta de banco está en cero, tienes que pagar ciertas cuentas y no tienes de dónde pagarla, eso es real. Pero puede ser imaginario. Puede ser que hiciste algo en tu trabajo, por ejemplo, en donde dices, wow, yo cometí este error. Entonces comienza a venir pensamientos a tu vida, ahora me van a votar. Y si me votan, ¿cómo yo voy a pagar la hipoteca? Y si me votan, ¿cómo yo voy a hacer la compra? Y si me votan, ¿qué yo voy a hacer con mi familia? O sea, ya ese es imaginario porque todavía no ha sucedido, todavía no te han votado. Pero tú estás pensando en las consecuencias de cuando te voten, qué va a suceder o qué puede ir a suceder. O sea que puede ser que te esté pasando el estrés, la circunstancia sea real o te la estés imaginando. Cualquiera de las dos cosas. Hay dos tipos de estrés. Dos tipos. Primero hay uno natural, ¿verdad? Y ese estrés viene como consecuencia de protegerte el cuerpo. Y va a venir a tu vida y esa preocupación va a llegar. Pero también hay un estrés que es demoníaco, que no es de Dios. Es un estrés que la persona viene constantemente en una persecución, en una depresión y llega un momento que la presión es tanta que tú pierdes el control de tu vida. Y ya eso es del enemigo. O sea que puede haber esos dos tipos de estrés que vienen a tu vida. ¿Cuáles son las causas de este estrés o esta angustia que viene a nuestra vida? Vienen miedos, ¿verdad? A veces por el mañana, quizás. A veces pasa así, a veces vienen miedos que va a suceder mañana, qué va a suceder en esta situación, qué va a suceder con mis hijos, qué va a suceder con mi familia, qué va a suceder en mis finanzas. Todas estas cosas vienen y viene esa ansiedad a tu vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en donde por alguna razón viene un pensamiento de ansiedad o de estrés, quizás financiero, por decir así, y tú te pones a pensar en eso y es como si, esto me ha pasado a mí, como si vieras una nube negra alrededor de tu vida. Es como si tu pensamiento se cubre de una nube negra donde tú no ves una salida, tú no ves cómo tú resolver esa situación. Y de momento, cuando tú empiezas a darle gracias a Dios, cuando tú empiezas a decir, Señor, gracias porque tú estás en control, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres poderoso, esa nube como que se va disipando, esa nube ese ambiente se va aclarando. Eso me ha pasado a mí en ocasiones. También puede ser que tengas demasiadas responsabilidades, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. O sea, la iglesia, tú sabes una cosa, que la iglesia te puede causar estrés también. Sirviendo en la iglesia puede causarte estrés, porque tienes muchas responsabilidades. Te estás tirando muchas cosas encima. También la presión del tiempo, enfermedad, quizás tengas una enfermedad en la cual te está causando angustia, estrés, porque no has orado, has clamado a Dios y todavía está eso ahí. Y no has podido salir de ella, ¿verdad?
problemas financieros también. Pero fíjese, pueden ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas, pero esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Que el estrés no es otra cosa cuando tú y yo intentamos hacer algo, resolver algo que solo Dios puede hacer. Escúchalo nuevamente. El estrés sucede en nuestras vidas cuando intentamos resolver una situación en cual solo Dios puede intervenir y hacerlo. Y eso nos causa estrés, porque no es a nosotros el que tenemos que resolver esa situación, tenemos que dejar que Dios la resuelva. Tenemos que dejar que Él sea el que intervenga en nuestras vidas. Hay algunas consecuencias inevitables de este estrés. Y es tóxico para nuestra vida espiritual. Es tóxico porque nos toma y nos inutiliza en nuestras vidas. Nos amarra, nos ata. Y te ves que no puedes hacer nada. Y muchas veces enfermedades son causadas por el estrés. No tienes la enfermedad, pero tienes una situación en donde te estás angustiando y se crea una enfermedad en tu vida. No estabas enfermo, pero adquiriste esa enfermedad por ese estrés que tienes, sea de tu trabajo, sea de tu familia. Y tú sabes, a algunos se les cae el pelo también. A mí no me ha dado mucho estrés, pero se me está cayendo. Eso es otra cosa. Pero hay gente sí que se le cae el pelo, se peinan y están en tanto estrés que cuando se peinan, el pelo sale ¿cómo se dice? En mechones, como dicen por ahí, esa palabra. ¿Verdad? Mucho pelo sale de tu cepillo. ¿Por qué? Porque estás estresado, estás agobiado y estás tratando de resolver un asunto que solo Dios lo puede resolver. Estás tratando de resolver algo, solamente algo sobrenatural puede resolverlo. Quizás quieres cambiar a una persona y te da estrés lo que hace. Un hijo, un esposo, una esposa, familiar. Y te causa estrés en tu vida, cómo se comporta, las cosas que está haciendo. Y tú quieres cambiarlo y tú quieres que no sea así. Y eso te causa estrés en tu vida. Pero sabemos que solamente eso va a cambiar, ¿cómo? Con una intervención sobrenatural de Dios. No hay otra manera que cambie la persona. Y Dios lo sabe. Usted sabe una cosa. Yo voy a dar un secreto y para que lo tengan. Usted sabe que Dios desde el principio creó, o sea que Dios es un Dios de leyes. Lo que quiero decir con esto es que Él ha creado leyes en el universo que rigen el universo, corren el universo. ¿Por qué las constelaciones, las estrellas no chocan unas con otras? Ni los planetas se salen fuera de lugar. Porque hay unas leyes que Dios creó y esas leyes rigen el universo y no son diferentes a nosotros. Hay leyes que Él creó para nuestras vidas como seres humanos y cuando desobedecemos esas leyes, las violamos, hay consecuencias. Y en la palabra, Él nos deja ver esas leyes, cuáles son. En la palabra, Él nos deja ver, miren, aquí hay unas leyes que tienen que seguir mis hijos. Si las siguen, hay consecuencias. Por favor, síganlas. Pero tenemos que saber cuáles son esas leyes.
Y mira lo que dice aquí Salmo 55, 22. Así que desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando, dejándonos ver esas leyes. Pero tenemos que estudiarlas, tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarlas para que podamos entender cuáles son esas leyes. En Salmos 55, 22, ya Dios decía lo siguiente: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entrégale tus cargas al Señor, porque Él va a guiar tus pasos. No trates de resolver ni de cambiar a esa persona que está dándote estrés, ese que está tratando de tu vida ponerla fuera de control, esa situación que está tratando de sacarte fuera de quicio. Encomiéndale al Señor tus afanes, como dice aquí, y Él te sostendrá. Aquí mi versión dice tus cargas. Entrega al Señor tus cargas para que tú veas lo que Él va a hacer. Y muchas veces cargamos. A veces, fíjese que a veces, esto no es nuevo. Esto que estoy diciendo, ustedes lo saben, tienen que haberlo escuchado 100,000 veces. Y a veces venimos aquí a la iglesia, venimos al altar y la tiramos la carga. Y Señor, toma este problema, toma esta situación, qué bueno, cógelo, Señor. Gracias, Señor. Y salimos por ahí, por la puerta, y usted viene y lo coge otra vez. Dame mi carga, Señor, que yo me la llevo para casa. Yo me quiero llevar esta carga. Y nos llevamos la carga para la casa. Y venimos el próximo domingo y la soltamos nuevamente y nos la llevamos nuevamente, porque nos gusta la carga. Nos gusta la carga y nos gusta preocuparnos por la situación y nos gusta tratar de resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Pero Él dice bien claro: entrégame tus cargas, entrégame tu angustia, entrégame tu estrés, entrégame esa preocupación que tú tienes, porque yo voy a cuidar de ti. Yo voy a hacerme cargo de tus pasos. Y debemos recordar lo siguiente, fíjese. Después del sexto día de creación, cuando Dios estaba creando todas las cosas, ¿qué fue lo que Él hizo? Él descansó el séptimo día. O sea, que el descanso es algo que Dios quiere en nuestras vidas. Llega un momento en nuestras vidas que nosotros tenemos que descansar de todo lo que estamos haciendo y dejar que sea Dios el que haga. Cuando tú descansas, tú reposas. Tu cuerpo reposa. Y Dios en estos momentos, en estos tiempos, le está diciendo a la iglesia: yo quiero que tú entres en un descanso. Yo quiero que tú entres en un descanso, porque en ese descanso yo te voy a hablar. Usted sabe que cuando usted está afanado y usted está estresado, usted no puede escuchar la voz de Dios. Bajo ninguna circunstancia. Usted no puede escuchar la voz de Dios, porque usted está todo el tiempo maquinando en su mente qué yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo yo voy a pagar este mes esto, cómo yo voy a resolver esto y cómo hago que esta persona me obedezca, cómo hago que esta persona vaya a la iglesia, cómo hago que este jefe mío no sea tan molestoso, cómo hago esto y cómo lo hago. Y todo está tu cabeza dando vuelta, maquinando, pensando. No hay descanso. Y cuando no hay descanso, tú no puedes escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, porque la voz de Dios, Espíritu Santo, es bien sensible. Tú tienes que estar en un descanso para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú no puedes entrar en ese descanso de Dios, tú te vas a quemar. ¿Usted sabe qué quiere decir quemar?
Cuando tú estás en un momento y dices, ya yo no puedo más, y le grita al que está al lado, le grita a tu compañero, le grita a tu compañera por cualquier cosa, quizás le grita al jefe y te quemas y ya dices, ya no puedo más con esta vida, ya no puedo más con esta circunstancia. Y fíjese, hay algo que se llama incredulidad, y la incredulidad nunca te permitirá entrar en un estado de reposo con Dios. Tenemos que creer que Dios va a resolver la situación. Tenemos que creer que Él es poderoso para resolver cualquier situación que tú estés y te encuentres en esta hora. No importa cuál sea la situación, no importa. Y Dios va a poner la mano cuando descanses en Él, en esa situación que tú tienes en esta hora. Tienes que rendir eso a Dios en esta mañana. Tienes que decirle, Señor, yo no voy a bregar con esta situación que para mí es imposible. Yo te la voy a poner y te la voy a entregar a ti. Yo no quiero cargar más con esto porque sé que yo no lo puedo resolver. Si intentas resolver las cosas por tu cuenta, no van a pasar. Y muchas personas a veces temen perder el control y no entregan la situación a Dios. Pero tienes que entregarla a Él. Cuando te rindes totalmente a Dios, es cuando Dios va a intervenir en tu vida. Ahora, ¿qué es del descanso de Dios? ¿Qué es el descanso de Dios? Pues fíjense, la Escritura nos dice lo siguiente. En Hebreos capítulo 4, versículo de 1 al 3, Dios nos da la receta del descanso de Dios. ¿Qué es el descanso de Dios? ¿Cómo podemos descansar en Él? Hebreos capítulo 4, versículo de 1 al 3 dice lo siguiente. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, el descanso de Dios, el descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado, tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Está hablando del pueblo cuando estaba en el desierto, que no entró en el descanso porque no escucharon la voz de Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Tú y yo, los que creemos, somos los únicos que podemos entrar en su descanso. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Creer. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Y ese descanso que habla Dios no es otra cosa que el tú entrar en el reino de Dios. Por eso Él lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Él creara el mundo, Él creó el reino. Y dijo, yo voy a traer a mi gente a que descanse en Él. Voy a dejar que mi gente entre y descanse en Él, en esa confianza de que Dios va a tomar y va a resolver esta situación. Si yo no llego a descansar en aquel momento, en cuando me salió la deuda y me enviaron esa deuda, ¿verdad? Que llegó, me hubiera puesto nervioso, me hubiera puesto preocupado, ¿qué voy a hacer?
con un ingreso limitado, un ingreso fijo, eso es una carga adicional, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero yo dije, Señor, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y nunca dejaré de darte y te voy a seguir dando. Y Dios se encarga y resuelve su situación. Él hace las cosas posibles, imposibles, posibles. Él es el Dios de lo sobrenatural. Tú tienes que entender que Él, de donde no hay nada, Él hace. Y Él multiplica. Acuérdese, su matemática es diferente a la nuestra. La nuestra es 2 más 2 son 4. La de Él es 2 más 2 son 5 o 6. Tenemos que entender eso como iglesia para poder entonces descansar. Y no quiere decir que dejes todas las cosas que estás haciendo y no hagas nada. No quiere decir eso, ¿verdad? Es que haya paz en tu corazón, paz en tu vida, de que Dios está en control, de que Dios es lo suficientemente poderoso para cambiar la situación en la que te encuentras, en la situación donde estás metido, en la que encuentras que no hay una salida. Dios la tiene. Si Él es sobrenatural, Él tiene cuidado de ti. Él dice echar las cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces no entendemos este versículo. Yo le voy a dar algo hoy, una revelación en este versículo, para que se la lleven para la casa. A veces creemos que dice echar tu carga, que yo tengo cuidado de ustedes, dice el Señor. Y muchas veces creemos que es el cuidado que tú y yo entendemos. Porque muchas veces nosotros tenemos cuidado de situaciones y de cosas, ¿verdad? Pero el cuidado de nosotros es medio raro, ¿no? Es cuando nos sintamos bien, es si podemos, es si tengo las facilidades, no sé si pueda cuidar de ti hoy, deja ver, yo sé que, ¿verdad? Ese es el cuidado nuestro. Pero el cuidado que habla la Escritura es diferente. El cuidado de Dios es algo totalmente diferente. Y mire lo que quiere decir. Cuando Él dice que tiene cuidado de ti, mira lo que implica esta palabra, cuidado. En su vocabulario es que Él va a anticipar tu necesidad y luego la va a suplir. Oye esto. Él va a tomar cuidado en donde Él va a anticipar, o sea, Él se va a adelantar a esa necesidad que tú tienes y la va a suplir antes que tú la pidas, antes que tú te preocupes por ella, antes que tú estés estresado por ella. Ya Él la suplió. Ya Él hizo provisión para que eso sea resuelto. Si es dinero, ya Él hizo una provisión para ese dinero. Lo que pasa es que a veces tenemos que orar, a veces tenemos que dar gracias, a veces tenemos que entrar en una comunión con Él en donde podamos agarrar esas cosas que ya Él ha hecho, bajar del cielo esas cosas que ya Él tiene para nosotros. Pero ya Él hizo provisión, Él se anticipó y suplió la necesidad que tú tienes. Cual sea la necesidad que tienes en esta mañana, Él ya la suplió, porque Él tuvo cuidado. Él vio, wow, fulano tiene esta necesidad, me voy a anticipar a ella, él va a tener esta situación en su trabajo, pero yo voy a suplir la salida también. Yo voy a resolver esta situación para él. Y Él nos resuelve eso antes que nosotros demos un paso. Pero fíjese, Él dice que Él es el alfa, ¿verdad? Y el omega, el principio y el fin. Así es que Él ya proveyó la necesidad tuya de mañana.
La necesidad que tú vas a tener mañana, que todavía no lo sabes, que te va a causar estrés. Cuando te enteres te va a causar estrés, pero todavía tú no lo sabes. Está preparada para mañana, pero Él ya tuvo cuidado. Él ya suplió para esa necesidad que vas a tener mañana. Y eso hace que puedas caminar en confianza en el futuro. Porque donde quiera que tú vayas, Él ya te está esperando. Sea cual sea el camino que vas a tomar, Él te está esperando ya allá. Y eso nos da confianza, eso nos da seguridad, eso nos da fe de que Dios está con nosotros. Porque dice la Escritura, ¿por qué os preocupáis? ¿Qué hay de comer o qué hay de vestir? ¿Por qué te preocupas del mañana? ¿Por qué te preocupas las cosas que todavía no tienes, que vas a tener? Por si ya Él hizo provisión para eso. Él ya hizo algo en donde va a utilizar gentes y recursos para que vengan a ti y resuelvan esa situación. Te la va a poner de frente. Ahora, vamos a entrar en el descanso en esta mañana. Dios quiere que tú entres en descanso en esta mañana. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Primeramente nos arrepentimos y decimos, Señor, ¿verdad que estoy estresado? Estoy preocupado por esto. Estoy fallándote porque no debiera estar preocupado. Tengo que dejarte esto en tus manos, Señor. Tengo que dejarte esto a ti porque tú eres el que resuelves. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo a qué áreas de nuestra vida nos están separando de Dios, nos están preocupando. ¿Qué áreas de nuestras vidas están cargándonos con preocupaciones, con angustias, que no deberían estar ahí, que no deberían estar en nuestras vidas? Porque Él está a cargo del mañana. Él está a cargo de tu futuro. Donde quiera que tú te dirijas mañana, donde el mañana te lleve, Él está allí esperándote. Él está contigo esperándote. Porque ella anticipó esa necesidad. Y no solamente la anticipó, tomó nota de ella, sino que suplió para ella. Ya Él suplió para esa necesidad. Quizás todavía tú no tengas esa necesidad. Quizás todavía tú no estés al tanto de esa necesidad. Pero Él es tan grande y tan maravilloso. Él es tan maravilloso y una cosa excepcional en la cual, aunque todavía tú no estés al tanto, Él ya te suplió. Él ya proveyó. Él ya facilitó para que eso que vas a estar mañana estresado y preocupado no sea una realidad. Pero tienes que entregárselo a Él. Tienes que dejar que sea Él y que tú puedas entrar a ese reposo de Él. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana. ¿Y cómo tú sabes que has entrado en el reposo de Dios? ¿Cómo tú lo sabes? Primero, que tienes paz en tu corazón. Es una paz que tú no puedes entender, pero la tienes. El problema está ahí, pero en tu corazón hay paz. La situación todavía está en tu vida, pero hay paz, hay tranquilidad. Y sientes que una carga se ha levantado de tu vida. Quizás haya miedo en esta mañana por esa situación y ese estrés que estés pasando. Hay algún trauma, una depresión en tu vida. Te encuentres frustrado con esa situación, sea de enfermedad, sea financiera, sea familiar.
Quizás hay una ansiedad en tu vida que no te deja dormir. Tienes que estar tomando pastillas para dormir porque la ansiedad no te deja ni descansar. Quizás te sientas abandonado, sin esperanza, sobreviviendo. Pero él dijo que en él habrá paz. Que en el mundo va a haber pruebas, pero confíen porque él ya venció al mundo. El estrés que tiene a él venció sobre él. Solamente tienes que entregarlos a él. Yo quiero que dejes que el Espíritu Santo te ministre en esta mañana. Y si hay algo en tu vida que te está causando esa angustia, ese estrés, deja que el Espíritu Santo lo tome en esta mañana, porque Él quiere que tú entres en su descanso. Él quiere que tú puedas escuchar la voz de Dios cuando te hable, cuando te instruya. Pero ese estrés y esa preocupación no te deja hacerlo. Pero en esta mañana Él te dice, dame esas cargas a mí. Echa sobre mí esas cargas, dice el Señor. Y yo las voy a levantar, las voy a hacer livianas. Toma mi yugo, que es liviano. No trates de resolver la situación por tu propia cuenta, porque no puedes. Porque hace falta intervención sobrenatural para resolverla. Y si tú estás en esta mañana, si esa es tu situación, yo quiero que vengas al altar y vamos a darle esas cargas a Él. Vamos a ponerlas en sus manos. Y Él las va a tomar. Y ese estrés se va a ir. Esa angustia se va a desaparecer. Porque Él la va a tomar para siempre de ti. Donde vas a sentir que esa carga se va de tu vida. Mientras adoramos, puedes venir al frente. Y yo te garantizo que el Espíritu Santo va a tomarle, te va a decir, tranquilo, que ya yo hice provisión para tu mañana. Tranquilo, que ya yo hice provisión y suplí. Me anticipé a tu problema. Me anticipé a tu condición. Me anticipé a tu situación y ya resolví tu situación. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que entregársela a Él. Mientras adoramos, ven y dale esa carga a Él. Entrégale ese estrés a Él.